Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Fondeable. Hoy tenemos una gran invitada de nuestra hermana República de Ecuador, Jenny Ortiz. Ella es especialista en gestión de proyectos y cooperación internacional y hoy vamos a compartir desde su experiencia, desde sus logros, desde el acompañamiento que hace a distintas comunidades y en distintos territorios en su país y en Latinoamérica. Y también, pues, es una conocida conferencista en estos temas y obviamente también tallerista especializada. Entonces, bienvenida Jenny a este podcast Fondeable. Cuéntanos un poquitico más de ti. Hola Will, hola con todos, muchísimas gracias por este espacio. Yo encantada de compartir contigo y poder hablar sobre estos temas que son muy importantes para quienes nos enfocamos en la gestión de proyectos y de financiamiento internacional. Entonces, qué honor, qué gusto. Bueno, te cuento un poquito sobre mí, cómo entré en el mundo de la gestión de cooperación internacional y eso fue ya casi 13 años atrás, en donde empecé pues mi carrera profesional trabajando en entidades públicas directamente ya en el ámbito de la cooperación internacional, en procesos de monitoreo, de evaluación de proyectos. Y ahí tuve una primera linda experiencia que fue capacitarme como formadora de formadores en todo lo que tiene que ver diseño de proyectos de cooperación internacional. Realmente ha sido un camino maravilloso de muchísimo aprendizaje, porque luego, por supuesto, después de pasar de la gestión pública, inicié ya a trabajar directamente con organizaciones, con cooperantes, a hacer ya el diseño real de proyectos, porque una cosa es pasar de la teoría y la otra la práctica totalmente distinta, ¿verdad? En donde realmente te vas encontrando con dificultades, con retos, con más preguntas de cómo realmente se debe diseñar un proyecto para que pueda ser no solo financiable, sino ya en la ejecución sea correctamente implementado. Entonces, estos 13 años casi ya de gestión, he podido pues definitivamente liderar grandes equipos de trabajo, liderar proyectos con cooperantes internacionales, poder también ser parte de procesos de financiamiento, de evaluación de propuestas, que ha sido muy enriquecedor todo este camino. Y sí, pues ahora estoy enfocada mucho en crecer estos procesos de fortalecimiento de capacidades a través de conferencias, de charlas, de procesos formativos que también manejo para poder compartir todas estas herramientas de lo que ha funcionado, pero también de lo que no ha funcionado, ¿verdad? Porque creo que eso es lo enriquecedor de tener estos espacios, de poder realmente decir, mira, por ese camino no es, por ahí cuidado que te puedes caer, ¿verdad? Que puedes cometer errores. Entonces, creo que quienes estamos en este mundo, el poder compartir nuestros conocimientos y experiencia es maravilloso porque además tienes la oportunidad de conectar con más personas, como en este caso como lo hicimos contigo, Will, de llegar y con un propósito claro también de seguir impactando la vida de las personas. Entonces, eso un poco en resumen de lo que ha sido esta maravillosa experiencia que sigo aprendiendo, como te digo, somos eternos aprendices, no la capacitación, el poder cada vez uno conocer más herramientas para seguir aplicando y luego enseñando, pues creo que es mi pasión, es mi responsabilidad también para siempre, como digo, dar lo mejor, en este caso de mí, hacia quienes pues tengo la oportunidad de acompañar. Sabemos, Jenny, que has trabajado con cientos de líderes sociales, comunidades, organizaciones, y quisiera saber cuáles son los mayores retos que has visto a la hora de estructurar proyectos para acceder a recursos internacionales. Claro que sí. Bueno, yo creo que algo, como te decía, de lo bonito de estar en estos espacios es compartir la propia experiencia, porque definitivamente cometí varios errores también ya en el diseño y gestión de proyectos. Y creo que ahora que enseño y luego que he logrado corregir en el camino, pues esos errores, sí veo que se siguen cometiendo. Y definitivamente es que cuando nosotros gestionamos
financiamiento de la cooperación internacional, es decir, financiamiento para proyectos que buscan un impacto social, un impacto ambiental, una transformación en una comunidad, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos identificar con claridad cuál es la problemática a la cual queremos pues apoyar a dar una solución específica. Y eso viene ligado justo a uno de los problemas, porque muchas veces, mira, nosotros vemos una problemática en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ¿verdad? Y decimos, quiero ayudar a que eso se solucione porque me está pesando, ¿verdad? Ahí es donde somos gestores de proyectos, somos emprendedores sociales, porque algo realmente ha captado la atención y queremos solucionar. Pero, como digo, la buena voluntad lamentablemente no es suficiente, ¿sí? Debemos hacer un trabajo en donde tengamos con claridad absoluta de cuál es la problemática que queremos solucionar. Pero además, y que viene también ligado a un error que se comete mucho, Will, es, ok, ¿cómo lo voy a hacer distinto? Porque si es que hay esa problemática y hay ya organizaciones o actores que han tratado de solucionarla, pero persiste y están ya ahí los mismos problemas y no ves un cambio, uno tiene que realmente cuestionarse y decir, ok, tengo claridad de la problemática y ahí es donde yo te digo siempre cuando trabajo con mis estudiantes hago mucho énfasis en la importancia de hacer una búsqueda no solo de fuentes secundarias, es decir, tú puedes encontrar información estadística, datos, guías, informes y que te ayudan a sustentar una problemática. Pero si es que tú no haces el ejercicio de levantar de primera mano la información con la población, con la comunidad, porque lo que uno pensaría que es la problemática, cuando tú luego terminas hablando con la comunidad, resulta que no era tan importante como otros problemas que sí están teniendo y que les están afectando más. Entonces, ahí es lo que hablamos de las fuentes primarias de información, ¿verdad? Entonces, el problema que se comete va ligado mucho en esas dos líneas. Tengo la voluntad, maravilloso, y eso ya nos hace diferentes, ¿sí? El querer generar un cambio, pero no es suficiente. Tengo que hacer el trabajo de indagar, de investigar, de hablar con la comunidad, de entender cuáles son sus necesidades reales. Y a partir de ahí decir, ok, vamos a ver cómo lo hacemos diferente. Y estos son los dos problemas más grandes que he visto, Will, que vienen ligados luego ya a la propia metodología de cómo diseñar un proyecto, por supuesto, porque dices, ok, ya tengo el problema, puedo tener mi propuesta de valor clarísima, lo vamos a hacer así, distinto, y cómo lo aterrizo en algo que sea atractivo, ¿verdad? Entonces ahí viene la metodología. Pero estas dos líneas principales que son la problemática y cómo lo vamos a hacer distinto, veo que son errores que se repiten mucho porque queremos ayudar y nos lanzamos, pero luego, como digo, nosotros como gestores de proyectos de cooperación, debemos tener mucho cuidado, Willem, porque podemos, en lugar de estar ayudando, causar más daño, profundizar desigualdades, profundizar problemáticas, cuando lo único que queríamos era ayudar, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad muy grande como gestores de proyectos de cooperación. Ok, Entonces, en eso te resumiría como los principales problemas que he visto que se presentan o retos que tienen. magnífico. Y pues ya nos dicen entonces problema e innovación, lo que te entendí. Y en tu experiencia, Jenny, ¿qué es lo más importante a la hora de estructurar una propuesta que sea muy atractiva para los evaluadores y para los financiadores internacionales? Mira, los evaluadores y financiadores lo que siempre miran es que las organizaciones, mira, ya sean pequeñas, ya seas un emprendedor social que tienes una idea innovadora, ¿verdad? Es que hayas hecho el trabajo y lo ligo también a estos puntos de cuáles son las principales problemáticas que he identificado, porque resulta que a la hora de evaluar las propuestas, los evaluadores, valga la redundancia, lo primero que miran es que tú tengas clarísimo cuál es la problemática y cómo lo vas a hacer distinto, o sea, tu innovación. ¿Por qué? Porque no quieren más de lo mismo, ¿sí? Porque hay recursos limitados. Ahora estamos atravesando por retos grandes en el sector de la cooperación internacional. Hay reducción de fondos. Por supuesto, también se van abriendo otras líneas interesantes de financiación, pero al haber
recursos un poco más limitados en ciertas líneas, quiere decir que hay mayor competitividad, hay más organizaciones quizás buscando postular al mismo fondo. Entonces, ¿cómo tú te diferencias? Con la innovación de tu propuesta, con tu propuesta de valor, valga la redundancia, ¿cómo lo vas a hacer distinto? Porque si tú vienes y planteas en tu propuesta de proyecto lo mismo que está quizás presentando las otras 100 organizaciones o 100 emprendedores, pues tu propuesta no va a destacar. ¿Sí? Entonces los evaluadores se fijan muchísimo en eso. Primero, si entiendes con claridad cuál es la problemática que tú vas a solucionar y luego cómo te diferencias. Si tú no logras decir cómo te diferencias, va a ser muy difícil que pases incluso a una etapa de evaluación. ¿Sí? Entonces tienes que tener mucha claridad de esos puntos. Por supuesto, de ahí ya en la definición de propuestas, el que tú tengas claro además estrategias, por ejemplo, de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? ¿Cómo tú vas a asegurar que después de que completes tu proyecto, los resultados que alcanzaste se mantengan en el tiempo? Porque nosotros como gestores de proyectos debe haber un momento en el que salimos de esa intervención, ¿verdad? Para permitir que la misma comunidad, que la misma población continúe, se empoderen, ¿verdad? Que ellos se apropien del proyecto y puedan esos resultados mantenerse. Entonces, son varios puntos estratégicos que los donantes ven. Yo resaltaría mucho estos, sobre todo el cómo te diferencias, cómo lo vas a hacer distinto, estas estrategias de sostenibilidad, porque lo que busca la cooperación internacional es eso, no financiar de por vida un proyecto, sino decir, ok, sí te puedo apoyar a que escalemos. Si ya logramos unos resultados en un territorio, vámonos a otro territorio, vámonos a otro país inclusive, porque esa problemática puede haber en más territorios que necesitan de la solución que tú planteaste. Entonces, es muy importante tener siempre esa mirada estratégica. Es lo que los evaluadores, por supuesto, ven mucho a la hora ya de revisar propuestas. En una anterior respuesta nos decías que uno de los errores más comunes es la falta de claridad en el problema y que no lo hacen diferente la solución. ¿Tú nos podrías regalar otros tres errores comunes que cometen las organizaciones al solicitar fondos internacionales y cómo podemos evitarlos? Claro que sí. Mira, otro error común que se comete es ya en la definición del presupuesto, de qué es lo que quieres, ¿verdad? Porque tú dices, ok, sé que quiero ayudar a través de un proyecto a esta problemática que identifiqué, pero también debes tener claridad de los números. Porque al final esas actividades que tú vas a realizar se deben traducir en esa inversión que vas a solicitar también a los distintos donantes. Entonces tienes que tener esa claridad de decir, ok, si mi proyecto tiene una duración de un año, en un año yo espero lograr estos resultados. Para lograr estos resultados voy a implementar estas actividades, ¿verdad? Y que ya me voy al siguiente problema con ello, pero quiero hablar ahora del presupuesto. Entonces, voy a necesitar de financiamiento para que esas actividades se lleven a cabo? Y tiene que ser un detalle bastante minucioso, porque un error que se comete ya en la presentación de propuestas es que no tienes claridad de tu presupuesto. Tú tienes que saber al revés y al derecho de qué es lo que necesitas, en qué vas a invertir cada centavo de tu proyecto, porque recuerda que estamos hablando de financiamiento no reembolsable y yo tengo que eso reportar a quien me está dando el financiamiento de cómo invertí cada centavo de los recursos que obtuve. Entonces, es muy importante también estructurar bien un presupuesto y ese es un error que no conocen cómo estructurar un presupuesto. Solo dicen quizás, bueno, en términos generales necesito esto, 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 pero digamos que te sale el financiamiento. A la hora de la ejecución, te vas a dar cuenta que quizás te faltó financiamiento y ahí empieza la problemática porque te toca cubrir a veces de fondos propios para no quedar mal con algo que tú ya prometiste hacerlo, ¿verdad? Entonces, es un error que veo que se repite mucho. Hay que tener muchísimo cuidado
porque eso puede llegar a desmotivar muchísimo. Y me iba a la parte también de la importancia de definir con claridad y detalle todo lo que tú quieres lograr con un proyecto, ¿sí? Un proyecto, cuáles son los resultados que vas a alcanzar y que también esta creo que es ya un problema más de tipo metodológico, es decir, desconocimiento de cómo plantear adecuadamente un proyecto, ¿verdad? La estructura que tenemos, que el objetivo, los resultados, actividades, ¿verdad? Y también, pues, es eso, es un desconocimiento metodológico, pero la buena noticia es que hay muchas herramientas, hay varias plataformas de capacitación, personas que capacitamos también en esos temas y puedes pues ir solventándolos de esa forma. Y el último error que también veo, Will, que se comete mucho en la gestión de proyectos y en el diseño como tal, es que no contemplas cómo vas a hacer un seguimiento y a medir que los resultados se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos un proyecto para un año de implementación. Entonces, en ese año yo me he planteado varias actividades y tanto presupuesto, pero como no entiendo con claridad cómo voy a monitorear y a dar seguimiento, pues resulta que a 2 meses de cerrar el proyecto me doy cuenta que no he cumplido ni la mitad y el presupuesto ya me lo acabé mucho antes, ¿verdad? Entonces, el establecer desde tu diseño con claridad cuál es el proceso, cómo vas a monitorear y a dar seguimiento para asegurar que esos resultados y el presupuesto se ejecute adecuadamente, es un error grandísimo que de hecho te cuento, ha implicado y he estado en procesos de evaluación en donde ha implicado cierres de proyectos. Hay donantes y por eso digo, el manejar correctamente el financiamiento entregado es muy importante porque hay donantes, si tú no manejas bien el financiamiento, pues entras casi como a una lista negra en donde no puedes volver a recibir de parte de ellos financiamiento, pero además entre los cooperantes, como digo, se pasan la voz y lamentablemente una mala ejecución desde nuestro lado puede implicar que más cooperantes no quieran trabajar con nosotros, ¿sí? Entonces, hay un poco para ampliar las dificultades, problemas que he visto que se repiten en el diseño de propuestas y de proyectos. Ok, existen diferentes tipos de fondos a nivel internacional, como las subvenciones, el crowdfunding, el capital semilla. ¿Qué tipos de recursos crees que son más accesibles para los proyectos de emprendedores y pequeñas organizaciones? Mira, esa es la importancia de conocer y como todo esto va ligado y va, sí, sí, va anclado a las ideas que les estoy compartiendo de la importancia de saber desde el inicio qué tipo de proyectos queremos financiar, qué financiamiento necesitamos y en qué momento estamos como emprendedor u organización. Porque definitivamente no es lo mismo si yo ya soy una organización con 5 o 10 años de experiencia en el cual quizás puedo postular y justificar ante los donantes a fondos de más de $500,000 o millones de dólares. Así soy una organización que estoy empezando. Entonces, obviamente, si estoy empezando, si soy pequeña todavía, tengo que buscar oportunidades de financiamiento acorde a mis capacidades y a los criterios de elegibilidad que tienen los donantes, ¿verdad? Y por supuesto, hay varias convocatorias en el mundo y eso es lo bonito también de la cooperación internacional. Cuando tú tienes claridad de cómo te vas a diferenciar, estás automáticamente generando mayor oportunidad de que ese financiamiento, que es altamente competitivo en el mundo, pues el cooperante diga, ah, mira. Te pone el ojo a ti como emprendedor o como organización porque estás haciendo bien y estás presentando algo distinto, ¿verdad? Entonces, hay varios, respondiendo ahí a tu pregunta también, Will, hay varias oportunidades de financiamiento de fondos no reembolsables o subvenciones que manejan, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fondo de canadiense para iniciativas locales, ¿verdad? Es un fondo que te dan montos no tan altos, pero ellos conocen, es para organizaciones pequeñas, o sea, vamos a apoyar organizaciones pequeñas para que sigan creciendo y sigan escalando. Hay un fondo que también me encanta,
que es Bing de Grand Challenge Canada, que se enfoca mucho en salud mental para jóvenes. eh, y es bonito este fondo porque también te financia proyectos en etapa piloto. Tiene distintas fases, pero dices, ok, yo no tengo todavía la experiencia, voy a identificar esos fondos en donde no son muy altos, donde quizás no hay requisitos muy grandes para postular, ¿verdad? Y donde financian iniciativas que están en etapa piloto, es decir, no lo he implementado antes, no tengo resultados previos, pero me pueden financiar justamente para mostrar esos resultados. Entonces, organizaciones pequeñas, enfocarse, hay varios fondos, Will, y lo bonito de esto es que también podemos esto identificarlo a través de plataformas de búsqueda de financiamiento en donde tú haces filtros y dices, ok, voy a ver, me interesa trabajar o identificar fondos en este sector. Digamos que estamos trabajando en tema ambiental. Listo, hago el filtro, me voy a temas ambientales, busco más o menos el tipo de financiamiento que yo he definido que necesito para mi proyecto, porque es que, mira, no podemos quizás hacer el ejercicio al revés que muchas veces se comete, en donde voy postulando sin una lógica clara a todos los fondos que aparecen, ¿verdad? Cuando en realidad el primer paso es saber qué quiero, ¿sí? Entonces, si mi proyecto necesita $100,000, digamos, ok, quizás puedo yo gestionar y conseguir y postular a 4 fondos en donde el techo de financiación es $25,000. Listo. Entonces, si es que tengo la oportunidad y puedo postular a una convocatoria en donde los requisitos no son muy grandes, pero también puedo de una vez postular a esos $100,000, maravilloso. Pero tengo que yo tener primero claridad de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, ¿sí? Porque si no, podemos entrar en un desorden que nos va a terminar frustrando, viendo no ver resultados que lamentablemente pues eso a veces hace que decaigamos también en el esfuerzo y trabajo. Entonces hay que ser estratégicos en la forma de aplicar, pero siempre partiendo de qué es lo que necesitamos. Entonces hay fondos en plataformas como mismo Nodoka, Funds for NGOs, Impactia. Bueno, hay un montón de plataformas muy buenas que tú también las compartes, Will. He visto mucho y me parece muy interesante. Creo que los emprendedores y organizaciones pequeñas pueden aprovechar de verdad de toda esta información que compartimos en redes. Pero es eso, o sea, hay esas plataformas que puedes buscar y los emprendedores sociales, ojo, también hay varias oportunidades, hay retos de innovación que suelen lanzar varias organizaciones, ¿verdad? Y donde te financian para que tú pruebes y pilotees esa innovación que estás planteando. Por ejemplo, el mismo BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, suele lanzar varios retos de innovación, el BID Lab, a través del laboratorio de innovación que ellos manejan. Lanzan varios retos de innovación. Hace poco también, porque estoy muy atenta y viendo qué tipo de fondos salen, em, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también lanzan otros retos, ¿verdad? Entonces, todo esto tú puedes ir aprovechando retos de innovación, fondos no muy amplios, ¿verdad? Para que tú puedas empezar a generar más experiencia, que no sea muy riesgoso, porque ¿qué pasa? Mientras más altos sean los fondos que postulamos, más exigencias, más requisitos de los donantes. Cuando son un poco menores los montos que vamos postulando, pues no vamos a tener tantas exigencias, pero hay que hacerlo igual bien desde el inicio. No porque el fondo es menor, voy a hacerlo mal, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener esas consideraciones. Magnífico, Jenny. Y en cuanto a proyectos de impacto social, ¿cómo pueden los proyectos de impacto social estructurarse de manera efectiva para captar la atención de las convocatorias de fondos internacionales y qué características destacan en estos proyectos? Sí, bueno, justo lo que ya lo habíamos comentado, Will. Em, es muy importante que tú partas de los puntos que hemos hablado, ¿verdad? De que cuál es la demanda de cooperación como yo lo necesito, tener esa claridad. Luego poder empatar realmente con la oferta de cooperación, es decir,
no todos los fondos van a aplicar para lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Me voy a desgastar, puede ser realmente algo que me lleve mucho tiempo si trato de aplicar a algo en donde digo, ok, todavía no tengo la experiencia para hacerlo. Y ya a la hora de poder diseñar una propuesta exitosa, parte de estos pilares que ya te comentaba, Will. ¿Por qué? Porque los donantes manejan las convocatorias muchas veces en distintas fases. La primera fase es donde tú completas un formulario o presentas una manifestación de interés, que básicamente, ¿qué es lo que te preguntan ahí? Te dicen, dígame, describa la problemática de su proyecto que busca solucionar. Dígame la innovación o cómo va a ser, cuál es la solución que usted está planteando. Te dice, dígame el presupuesto. Quizás en etapas iniciales no te van a pedir un presupuesto desglosado, pero ya te van a decir cuánto necesita, cuánto está usted pidiendo, ¿sí? Y te van a decir, ok, también dígame las estrategias de sostenibilidad. Son los primeros filtros, es lo que te estaba mencionando. Y si es que al donante le interesa tu propuesta, por eso mira lo estratégico desde el inicio, tener súper bien planteada nuestra propuesta de valor. Y si es que le interesa, dice, ok, avanza a la siguiente fase, presénteme el proyecto completo. Entonces ahí sí te tienes que literalmente preparar muchos anexos, dependiendo de cada convocatoria. Hay algunas que no te piden tantos requisitos. Como te decía, una de las que no suelen pedir tantos requisitos es estas convocatorias del el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales, BIN, Grand Challenge Canada, dependiendo ¿Esa es si es para toda dentro de la, Latinoamérica o es para Ecuador únicamente? para toda Latinoamérica. Chévere hacer la claridad para todos los que están viendo este podcast, que sepan que hay todos los países de Latinoamérica están habilitados para esta información que nos está brindando Por Jenny. supuesto. Sí, sí, Adelante. es para América Latina y el Caribe. Y de hecho, en las plataformas de búsqueda de financiamiento, ustedes van a ver también que hay esas oportunidades para la región. Entonces, tienes que plantear eso, o sea, si tú le dedicas más tiempo a destacar tu propuesta, créeme que los cooperantes, los financiadores van a poner ojo en tu propuesta, te van a invitar a que presentes, que avances a las siguientes fases y vas a tener más oportunidades de gestionar ese financiamiento. Ujú. Ok, súper, súper. Jenny, dentro de tu experiencia y dentro de tu perspectiva, ¿cuáles son aquellos sectores que tú consideras que tienen mayor disponibilidad de recursos de cooperación internacional? Por ejemplo, no sé, salud, educación, sostenibilidad, la parte de ambiente, tecnología, emprendimientos. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo ves proporcionalmente la cantidad de recursos distribuidos en estos sectores. Claro que sí. Bueno, depende mucho del país. Mira, los donantes se enfocan y priorizan su financiamiento dependiendo del contexto y necesidades del país. Por ejemplo, un mismo cooperante como la Unión Europea, ellos pueden decir, para Colombia, mi foco de financiamiento son en temas de salud y empoderamiento de las mujeres. Pero en Ecuador, quiero más trabajar en temas de educación y en temas de seguridad. Depende mucho del contexto, pero que sí es importante el saber que todos los cooperantes van a buscar que sus propuestas tengan incorporados lo que llamamos los enfoques transversales. ¿Cuáles son estos enfoques transversales? Género, es decir, sus proyectos, ya sea un proyecto cultural, de educación, ambiental, cómo estamos incorporando el enfoque de género. Otro enfoque que todos los cooperantes buscan es el enfoque ambiental, ¿sí? El de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo tú aseguras que tu proyecto también incorpora buenas prácticas de cuidado ambiental? Y otro enfoque también muy importante es el intercultural. Nosotros como región somos exquisitos en diversidad cultural, entonces tenemos que también tener esa mirada estratégica de cómo incorporo a distintos grupos, ¿verdad? Interculturales de nuestros países en mis proyectos, en mis propuestas, ¿sí? Entonces, depende mucho, te digo, pero claro, o sea, para la región, América Latina y el Caribe, sí están priorizándose muchos proyectos en donde trabajas bajo este enfoque de género, enfoque ambiental, proyectos de educación, niñez y adolescencia,
En el ámbito agrícola también se está poniendo mucho énfasis porque, por supuesto, la seguridad alimentaria es muy importante para la región. Somos países productores de varios, digamos, productos indispensables que se exportan a todo el mundo. Entonces, eh, los cooperantes sí ponen ya en la región como que esas prioridades. La salud mental cada vez más se está priorizando también, Will, proyectos para asegurar este bienestar psicosocial. ¿Qué más te puedo decir? Y por supuesto, todavía se sigue apoyando mucho iniciativas donde se destaque el emprendimiento social, por ejemplo, con soluciones innovadoras, además, en donde se incorpora el trabajo comunitario. Siempre van a ir ligados en esas líneas y es también lo que se está poniendo mucho énfasis y enfoque en la región. Jenny, y de todos estos sectores, ¿en cuáles son tus dos o tres sectores donde has tenido mayores logros, aprobaciones de recursos? Justamente en el ámbito de emprendimiento social, trabajo con mujeres, mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad y he trabajado mucho también en el ámbito del el sector humanitario para apoyo para personas migrantes, para personas refugiadas. Ajá, es donde he tenido más oportunidad de gestionar financiamiento. Magnífico. Jenny, en los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que estructuramos los proyectos y gestionamos recursos. ¿Qué opinas sobre la estructuración de proyectos apalancados con inteligencia artificial? ¿Crees que este enfoque puede facilitar el acceso a fondos internacionales y mejorar la eficiencia de los proyectos? Por supuesto, yo creo que es una herramienta muy importante que debemos utilizar. Obviamente, detallando en qué momento usarla. Por ejemplo, yo no puedo utilizar la inteligencia artificial para preguntarle cuáles son las necesidades de la comunidad cuando eso lo tengo que hacer quizás de primera mano, ¿verdad? O sea, sí le puedo preguntar que me ayude a hacer un análisis inicial quizás de la problemática basado en fuentes. Eso es lo que llamamos fuentes secundarias, ¿verdad? Pero yo tengo que sí o sí complementar mi trabajo haciendo esta gestión directa con la comunidad. Entonces, es mi herramienta, por supuesto, es mi equipo. Le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a corregir quizás la redacción que tengo de mi propuesta, que me dé una revisión, porque a todos nos puede pasar que por ahí se me fue una palabra quizás hasta mal escrita, ¿verdad? Entonces, inclusive, mira, Will, hay muchas convocatorias que tengo que yo presentar en inglés, ¿verdad? Porque son de otros países y tengo que mandar la propuesta en inglés. Pero puede que yo no domine el idioma inglés. Entonces entra ahí la inteligencia artificial para corregirme, para que mi redacción realmente esté correctamente, esté bien preparada también ya antes del envío al donante. Entonces hay plataformas como, o sea, ChatGPT te puede sin duda alguna ayudar a identificar estas mejoras de la propuesta, pero tiene que partir de ti, porque luego también, Will, en el tema ya de diseñar tu proyecto y tu propuesta de valor, debe sustentarse en lo que la gente te dijo que es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿sí? Entonces, obviamente tú en función de eso diseñas un proyecto, buscas que sean objetivos, resultados bien planteados, pero si no, le puedes pedir a la inteligencia artificial que te ayude a mejorarlos, ¿sí? Pero tú con la claridad primero de que hiciste el trabajo bien. Y por supuesto te puede ayudar también a, inclusive, he visto, bueno, yo no lo he hecho todavía, pero que te puede ayudar a dar recomendaciones sobre tu mismo presupuesto. Por ejemplo, todo cómo funciona la inteligencia artificial es obviamente dando la instrucción correcta a al programa, a la inteligencia artificial con la que vayas a trabajar para que te arroje buenos resultados, porque si no le das una instrucción correcta, pues también los resultados no van a ser los más óptimos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, nos puede sin duda ayudar a optimizar más el tiempo. Hay cosas que la inteligencia artificial no va a suplir, no lo puede suplir, como ya en la gestión de proyectos y el diseño de propuestas, pero sí muchas otras que nos pueden ayudar a optimizar el tiempo. Ujú. Magnífico, ya nos diste algunos fondos de Canadá de tu interés, pero quería preguntarte,
Y pues sabiendo que trabajas tantas convocatorias, ¿podrías darnos un ranking de los fondos o convocatorias que más te gustan? ¿Cinco fondos o cinco convocatorias? ¿Y por qué te gustan tanto? Sí, mira, me gusta mucho el trabajo que se hace y un poquito ahí contándoles de mi experiencia. Y lo había mencionado con anterioridad, el trabajo que hace el Bit Lab, porque apoya mucho a emprendedores sociales, organizaciones pequeñas que están empezando, pero en donde tienen claridad de cuál es la innovación y la diferencia. Porque el Bit Lab, ¿cómo tú puedes hacer gestión con ellos? Ellos suelen publicar en su sitio web retos de innovación, retos para poder entregar financiamiento no reembolsable, pero también puedes hacer una gestión directa, es decir, en tu país puedes visitarlos, puedes tener un acercamiento con ellos, plantearles tu propuesta de valor, qué es lo que quieres hacer. Y si es que al BID le interesa, pues ellos tienen fondos disponibles para hacer la entrega directa. ¿Cómo funciona también ese fondo? Que tú sí pones una contraparte. Pero justo el otro día que tenía una clase con mis estudiantes, les decía, la contraparte puede ser en especies. ¿Qué quiere decir en especies? Que yo no voy a, si por ejemplo estoy solicitando $100,000 y el BID me dice, ok, yo te doy los 100,000, pero tú tienes que poner 100,000. Ok, los 100,000 no es que van a salir, digamos, en cash, sino esos 100,000 pueden ser valorizados a través de aportes que tú hagas. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú tienes ya un espacio en donde quieres hacer capacitaciones o vas a desarrollar un proyecto, tú valorizas ese espacio. ¿Por qué? ¿Por qué lo valorizas? Porque si es que no tuvieras ese espacio, te tocaría alquilar, digamos, pagar $1,000 mensuales, ¿ya? Pero ese es el aporte que tú estás también dando al proyecto. Entonces, es lo que hablamos de contraparte en especies. Entonces, es muy bueno porque te brinda un acompañamiento, te va corrigiendo, es un donante que sabe que hay organizaciones pequeñas y emprendedores que están empezando y que el acompañamiento de ellos es estratégico, no solo para asegurar que se implementen bien los fondos, sino para ayudarte a crecer. Es un muy buen donante que te acompaña. De allí hay otro cooperante que también me gusta y funciona en una dinámica similar, que es Hilton Foundation. Hilton es una fundación privada estadounidense que también está presente en todos los países de la región o en la mayoría de países de la región. Y también ellos se basan mucho en un trabajo de apoyar emprendedores y organizaciones pequeñas. Es muy bonito cómo lo vienen manejando. No son, digamos, no es complicado porque puedes acceder directamente a ellos nuevamente, presentándoles tu propuesta, hablando de tu proyecto, de qué es lo que vas a hacer distinto. A mí me encanta el trabajo porque ellos realmente también vienen, te acompañan, hacen visitas periódicas que te van diciendo cómo les va, comparten su experiencia para ayudarte a mejorar también, entonces es muy bueno. Otro fondo y otro cooperante que en mi experiencia también es muy bueno es la cooperación alemana. La cooperación alemana que tiene también un trabajo muy bueno en nuestra región para poder apoyar también proyectos que están enfocados en desarrollo local, en comunidades pequeñas. De verdad es muy bueno el acompañamiento que te dan. Yo les estoy comentando porque son cooperantes que no dicen, ok, ten el financiamiento y tú verás, luego me reportas, si no reportaste bien, te cierro el proyecto, porque sí hay algunos así. Entonces, sino que te acompañan, que van y te dicen, ok, quizás esto no está saliendo muy bien, vamos a corregir, vamos a hacerlo mejor. Lo mismo, me gusta mucho el trabajo que se hace, por ejemplo, de la misma Unión Europea. Son fondos un poquito, digamos, más grandes, pero el trabajo de acompañamiento que ellos hacen me gusta muchísimo por los resultados que puedes alcanzar. Magnífico. Jenny, y bueno, estas son tus preferidas. Supongo que también tienen que ver porque son fáciles algunas, ¿no? Pero si hiciéramos un ranking de las más fáciles, es decir, de las que no te piden tanta documentación, que no te piden tantos formatos para diligenciar, ¿cuáles serían tus tres más fáciles para acceder a recursos?
Sí me iría con las que un poco les fui mencionando. No hay muchos formatos y es realmente más fácil y sencillo porque he acompañado a organizaciones en ese tema. Es el Fondo Canadiense de Iniciativas Locales. No te piden tantos requisitos. Repito y pongo por la misma experiencia y la adquisición de fondos, que es Bing, de Grand Challenge Canada. Más o menos estos fondos que te digo que se abren a inicios de año, entonces estén súper pendientes porque son buenas oportunidades. O sea, desde ya los pueden ir revisando y pueden ir como que preparando la documentación y preparándose para presentar una propuesta. Y otro que, a ver, déjame recordar un poco. Sí, creo que ese y hay un fondo que también no te piden mucha información que se llama Oak Foundation, OAK, Oak Foundation. También creo que pudiera ponerlo en el ranking de no solicitarte muchos requisitos. Para los emprendedores y líderes que nos escuchan ahora mismo y quieren empezar a estructurar sus proyectos para acceder a fondos, ¿qué pasos inmediatos les recomendarías dar? Sí, los pasos que les recomiendo, Will, es que primero tengan esa claridad, ¿sí? De poder saber qué es lo que queremos hacer, en qué nos queremos enfocar y cómo nos vamos a diferenciar. Y eso es, digamos, en una estructura en donde tú puedes hacerlo si estás empezando y estás solo, pues lo puedes hacer solo, si no con tu equipo, hacer una sesión y decir, ok, ¿qué queremos? Hacia dónde, cuál es nuestra visión, nuestra mirada de este trabajo que empezamos a hacer? Porque definitivamente es un trabajo muy gratificante. Pero claro, si es que no lo haces o de forma correcta, te puedes llegar a frustrar y por más que tengas toda la buena intención de ayudar, pues terminas dejándolo o terminas abandonando. Entonces, sí, júntense con su equipo, revisen estas líneas estratégicas, cuál es ese norte, cuál es ese objetivo que tienen como organización o que tienes como emprendedor, ¿verdad? Hacia dónde te diriges, qué tipo de población o qué tipo de problemática quieres ayudar a solucionar y cómo lo vas a hacer distinto. Porque luego ya viene, y ahí justo, o sea, la misma inteligencia artificial te puede ir a ayudar a aterrizar mejor esas ideas, hay varias herramientas. Pero es partir de esa claridad, porque si tú no tienes sentadas las bases claras de tu misión, de la visión que tienes como organización o a nivel personal, pues va a ser muy difícil luego que tú avances con bases sólidas, y cualquier dificultad que se te presente lo vas a abandonar. Y aquí quiero citar un poquito ahí de la región como América Latina y el Caribe, somos la región más emprendedora del mundo, pero resulta que también somos los que más abandonamos, ¿sí? Y es Claro. porque desde el inicio no tenemos sentadas esa claridad del propósito, de la misión, de la visión que tengo, y eso me ayude a mí a sostener, ¿sí? Porque eso es lo que te va a ayudar a sostener. Sin eso claro, pues como te digo, van a haber dificultades, van a haber retos, por supuesto, pero eso te va a ayudar siempre a salir, Will. Jenny, para los seguidores de nuestro podcast Fondeable, ¿cómo podrían seguirte en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en Instagram, en Facebook? Claro que sí. Bueno, a todos pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como @jennyortiz.grants, Grants. También les invito a visitar mi sitio web que es www.jenny, con doble N e Y, jenny-ortiz.com. ¿Sí? Entonces ahí también les invito a visitar. Tengo algunos recursos que de todo lo que hoy hemos hablado con Will, pues estoy segura que les puede aportar en este maravilloso camino, retador sin duda, pero muy gratificante cuando pues empezamos a ver esos resultados y el impacto que estamos generando en la comunidad. Jenny, ya para terminar, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con la audiencia del podcast Fondeable? Bueno, decirles que trabajen en estas bases sólidas que hoy les hemos ido mencionando con Will, que les he compartido. Dedíquenle ese tiempo importante porque de verdad van a marcar el camino que ustedes están iniciando, si lo están haciendo o si ya lo iniciaron, van a ayudar a fortalecer ese camino. No se desanimen. La gestión de financiamiento no es una carrera
de spinning, no es que 5 minutos y listo, tengo mi financiamiento listo para el proyecto, sino más bien que lo miren como esta preparación y carrera para una maratón, ¿sí? En donde cada día, cada paso que tú vas dando te va acercando más a llegar a esa meta. Y si es que ahora hicieron una postulación y no salió, mírenlo como una oportunidad de aprendizaje, decir cómo la siguiente vez lo hacemos mejor. Porque créanme que cada vez que ustedes lo vayan haciendo, van a ir perfeccionando sus propuestas y los donantes, por supuesto, también cada vez más van a ver ese trabajo que están realizando y van a lograr sí o sí con estos pasos y recomendaciones que les hemos hecho, no de forma inmediata, pero sí lo van a hacer en el mediano tiempo o corto mediano tiempo, obtener ese financiamiento que están buscando. Entonces, no se desanimen, persistan. Esta es una carrera de maratón, de preparación diaria y donde pues el aprendizaje continuo es muy, muy importante. Jenny, te agradezco por tu tiempo, por tu atención, por compartir con todos nosotros tus conocimientos, tu experiencia. De verdad que me siento muy complacido de haber grabado este capítulo de podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Will. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo.